Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Bienvenidos a una transmisión más de este programa llamado Enseñanzas Bíblicas. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me da de compartir nuevamente con ustedes que están en transmisión, que se están uniendo y que han sido fieles también a este tiempo de enseñanza. Es importante porque nos permite a usted y a mí poder aprender más de la palabra de Dios y poder también compartir con otros acerca del mensaje de la Escritura. El día de hoy seguimos con nuestros estudios acerca de la teología sistemática. Como mencionábamos en el programa anterior, comenzamos una serie de estudios dedicados a la teología sistemática, a las áreas que abarca la teología sistemática. Y en primer lugar comenzamos nuestro estudio, esta serie de estudios con el estudio de la teología propia. Iba a decir teología práctica, la teología propia, o sea, la teología que tiene que ver directamente con la persona de Dios. La, en el programa anterior, la transmisión anterior, hablamos acerca de la existencia de Dios, de lo que la escritura nos habla acerca de la existencia de Dios, de lo que la palabra nos habla acerca de la evidencia que existe en la misma creación, de lo creado, acerca del poder y de la deidad de Dios. También veíamos algunos argumentos lógicos. Si bien en la escritura no está en juego la existencia de Dios, porque la escritura lo da por hecho, sí hay unos argumentos también lógicos que nos dan algunas respuestas, podríamos decir, razonable o lógica en cuanto a la existencia de Dios. Pero también podríamos ver que la existencia de Dios no puede ser probada ni tampoco eh, puede ser refutada, ¿ya? Y uno de los aspectos más importantes es que para poder creer en Dios, o uno de los medios que nos permite poder creer en la existencia, en el poder de Dios, es la fe. Y realmente la fe no es un don que es para todos. Y muchos también, a pesar de ver, de tener la evidencia de la existencia de un Dios todopoderoso, aún así muchos se rehúsan creer en Dios. También mencionábamos eso, de que muchos se rehúsan creer en Dios porque el creer en Dios o el confesar la existencia de Dios los hace responsables ante un Dios todopoderoso. Y muchas de las personas que sí tienen evidencia tanto externa como interna también de la existencia de Dios, aún así no quieren reconocerlo porque no quieren ser responsables de sus actos. Ellos quieren vivir conforme sus propios deseos, lo que ellos piensan que es correcto. Ellos son sus propios dioses y solo hacen lo que ellos creen que es correcto y lo que ellos realmente quieren. Entonces veíamos que habían argumentos llamados ontológicos, cosmológicos, teleológicos, el argumento moral. Pero vemos que el hombre, eh, como dice la escritura, el necio dice en su corazón que no hay Dios. Muchos se rehúsan a creer, muchos no quieren creer, porque eso cambiaría totalmente sus vidas. Y para quienes están cegados en el pecado, para aquellos que están cegados en su propio estilo de vida, en lo que ellos creen que es correcto, obviamente que el que aparezca un Dios todopoderoso en sus vidas, obviamente que va a causar estragos en su estilo de vida. Gracias le damos a Dios que nosotros creemos, gracias le damos a Dios que Él nos dio esta bendición del poder creer en Él, porque aún así la Escritura dice Efesios que aún la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios, es un don de Dios. Entonces somos bendecidos de parte de Dios del poder creer. No hay ningún mérito en nosotros, pero aún así Dios se ha revelado a cada uno de nosotros. El día de hoy vamos a hablar acerca de los atributos de Dios. Seguimos con lo que es la teología propia. El día de hoy hablaremos acerca de los atributos de Dios. Y a modo de introducción, tenemos que tener claro que lo que nosotros conocemos de Dios es lo que Dios ha escogido de sí mismo para ser revelado. Puede ser dado todo lo que nosotros vemos en la Escritura, es lo que Dios escogió para dar a conocer. O sea, cuando nosotros estudiamos lo que era la naturaleza de la escritura, vemos que un aspecto muy importante es que la escritura es la revelación de Dios y es Dios quien se da a conocer al hombre.
Entonces podemos decir que todo lo que nosotros encontramos en la Escritura es lo que Dios quiso dar a conocer en cuanto a sus propósitos y en este caso en cuanto a su persona. Todo lo que nosotros podemos conocer de Dios es lo que la Escritura nos dice acerca de Dios. Nosotros no hablamos de Dios en base a las experiencias. Sí, hablamos de Dios en lo personal, podemos presentar nuestro testimonio, pero en relación a lo que realmente es Dios, nosotros tenemos que acudir a lo que el testimonio de las Escrituras nos brindan, lo que la revelación de Dios nos dice, ¿ya? Lo que la palabra de Dios nos puede aportar en cuanto a su naturaleza, en cuanto a sus atributos, cómo él actúa, cómo él es, todo lo que nosotros podemos saber y lo que nosotros podemos enseñar a otros acerca de Dios es lo que nosotros podemos encontrar en el registro inspirado, o sea, la palabra de Dios. Como les decía, nuestro conocimiento no es en base a supuestos, no es en base a la especulación, sino que es al contenido bíblico. Uno de los atributos o cualidades de Dios es que Él es luz, queriendo decir que Él mismo nos revela la información de sí mismo. Isaías 60:19 y Santiago 1:17 que dice que es el Padre de las luces. Hay muchos textos bíblicos que vamos a mencionar el día de hoy, pero que no vamos a poder leerlos porque en honor al tiempo, no alcanzaríamos con la cantidad de textos que vamos a mencionar en este estudio. La realidad de que Dios ha revelado conocimiento de sí mismo no debería ser ignorada. No deberíamos ignorar este hecho, ¿ya? Que Dios ha dado a conocer. Vuelvo a decir, es quien se da a conocer. Dios es el que se revela al hombre. No hay mérito en nosotros. No es el hombre en búsqueda de Dios, sino que es Dios en búsqueda del hombre. Dios dándose a conocer al hombre. La creación, la Biblia y el verbo hecho carne, o sea, Jesucristo van a ayudarnos a conocer cómo es Dios, cuál es su naturaleza. La creación nos habla acerca de Dios. La Biblia, hemos dicho que nos habla acerca de Dios. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, es quien lo ha dado a conocer, dice Juan capítulo 1, versículo 19. Entonces tenemos evidencia en la escritura de la naturaleza de Dios, de sus atributos, de cómo Él se relaciona con su creación y de cómo Él se expresa acorde a a su propia naturaleza. Comencemos entendiendo que Dios es nuestro creador y que somos una parte de su creación. Dice Génesis capítulo 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, 26, 27 nos habla que Dios creó al hombre y a la mujer a imagen y semejanza de él. Nos creó. Dios dijo que el hombre fue creado a su imagen. El hombre está sobre el resto de la creación y le fue dado dominio sobre ella. Perdón. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28 nos dice que Dios creó al hombre, a la mujer y les dio potestad, les dio autoridad para que ejercieran dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre toda la creación. Les dio dominio, les dio potestad, les dio la autoridad de ejercer dominio sobre todas estas cosas. La creación fue estropeada por la caída. Recuerden que las consecuencias del pecado, Génesis capítulo 3 nos habla de las consecuencias del pecado tanto para el hombre, para la mujer y también para la tierra que fue maldecida a causa del pecado del hombre. Pero aún así, ella nos brinda destellos acerca de la gloria de Dios. Génesis capítulo 3 versículos 17 al 18 y Romanos 1, 19 y 20 que nos hablan acerca del poder de Dios. La eterna deidad de Dios se hace evidente. Es injustificable. Es injustificable el hecho de que Dios no exista. Es injustificable que la persona pueda decir Dios no existe.
porque la evidencia clara la podemos ver en la creación. Dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Entonces es injustificable que una persona diga no creer en Dios, porque todas las cosas que vemos, toda la creación, nos habla acerca del poder de Dios, de su eternidad, de sus atributos, nos dan a conocer la naturaleza de Dios, cómo es Dios. Si bien no podemos conocer a través esto, que esto se conoce como revelación general, si bien a través de esto no podemos conocer los propósitos de Dios, sus planes, pero aún así podemos conocer su naturaleza, su eterno poder, su majestad, su soberanía. Y dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. O sea, conocido a Dios a través de la creación, a través de las cosas que son, que no tienen excusa. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Como mencionábamos en el programa anterior, muchos se rehúsan a creer en Dios, a pesar de la evidencia. Se rehúsan en creer en Dios y no quieren darle la gloria, no quieren darle la honra a Dios. Otro aspecto que nosotros podemos estudiar para conocer los atributos de Dios, su naturaleza, son los nombres de Dios que nos brindan mucha información acerca de cómo es Dios. Por ejemplo, tenemos el nombre Elohim, que es el plural de El, que quiere decir Dios y que significa el fuerte, divino. Para los hebreos, el mencionar este nombre en plural, Elohim, no están queriendo decir una pluralidad de dioses, sino que más bien quieren hablar acerca de la majestuosidad, de todas las, podríamos decir, de todos los atributos de Dios, de su majestad, de su santidad, de su esplendor. Eso lo vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios. Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Tenemos también el nombre Adonai, que significa Señor, indicando una relación de maestro y siervo. Adonai, el Señor. Este es un título que es muy utilizado. De hecho, los judíos, para no mencionar el nombre de Dios, ya que ellos consideran que el mandamiento que dice no tomar el nombre de Dios en vano, ellos lo consideran tal cual, que ellos no se consideran dignos de mencionar el nombre de Dios. Por lo tanto, cada vez que aparecía el nombre de Dios, el nombre con el cual Dios se dio a conocer a Moisés en la zarza, ellos, en vez de mencionar, pronunciar aquel nombre, pronuncian el nombre Adonai. ¿Ya? Entonces, el Señor. Es un dato muy peculiar este, eh, ya que este nombre, Adonai, más las consonantes del nombre con el cual Dios se dio a conocer a Moisés, o sea, eh, el Yahvé o Yahweh, ya que son las consonantes Y, H, W, H. Esta mezcla de estas consonantes más las vocales de Adonai terminó por dar el origen al nombre Jehová. Lo más probable que la pronunciación que se acerque al nombre de Dios, al nombre real de Dios, sea Yahvé o Yahweh. Y muchos dicen, muchos estudiosos, muchos rabinos judíos dicen que el sonido que más se acerca a la pronunciación correcta del nombre de Dios es el sonido que hace el diafragma cuando la persona respira. Entonces, de ahí que ellos interpretan el texto del Salmo 150, que todo lo que respire alabe a Jehová. O sea, que todo lo que tenga vida, pueda respirar, está alabando a Dios, porque al momento de respirar, al momento de exhalar, al momento de inspirar y exhalar,
está pronunciando el nombre de Dios. Es lo que algunos enseñan, ¿ya? Pero como les decía, este nombre Adonai, las vocales de Adonai en conjunto con las consonantes del nombre de Dios, dan como origen al nombre Jehová, ¿ya? Originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, pero el hebreo no tenía, el alfabeto hebreo no tiene vocales. Muchos años después, por un grupo llamado masoretas, ellos introdujeron las vocales al alfabeto hebreo y posteriormente se hizo esta unión de las vocales de Adonai con las consonantes de Yahweh o Yahvé, que es el nombre de Dios, y resulta el nombre Jehová. Un dato, un dato ahí bien importante. También tenemos el Elión, el Altísimo, el más fuerte. ¿Ya? Salmo 78, versículo 35. El Roy, el fuerte que me ve. ¿Ya? Ahí Génesis capítulo 16, versículo 13 nos habla de cuando Agar, la sierva de Sara, estaba huyendo de Sara y estaba en el desierto, pero el ángel de Jehová la vio allí en el desierto y ella bautiza a Dios con este nombre, con el Roy, el Dios que me ve. ¿Ya? El Dios que me ve. Entonces ahí tenemos otro, podríamos decir otro rasgo que nos habla acerca de Dios, ya el Señor, tenemos a Adonai, el Señor, el Dios que me ve, el Dios que está pendiente de mí, eh, el Altísimo, ya, que el Altísimo nos habla acerca de que Él está por sobre todo, sobre todo ser creado, por sobre todas las deidades paganas, el Dios Altísimo, el Shaddai, este más conocido, el Dios Todopoderoso. Entonces, Génesis 17.1, aquí cuando Dios pacta con Abraham y le da la señal del pacto que es la circuncisión, él le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. O sea que todo lo puede, no hay nada imposible para él, el Dios Todopoderoso, el Altísimo, el Fuerte, el que todo lo ve, el que me ve. Entonces son rasgos importantes, son nombres que nos hablan de rasgos importantes acerca de Dios y de su naturaleza. El Olam, el Dios eterno, Isaías 40:28, el Dios eterno, ¿ya? El que no tiene principio, el que no tiene fin, el Dios eterno. Muchas de las deidades paganas eran creadas aún así. Muchas tuvieron un principio, muchos fueron producto de la equivocación de los demás dioses, de otros dioses. Pero Dios es el Dios eterno, el que no tiene principio, el que no tiene fin, el que fue desde siempre, el que ha existido, el que es. Yahvé, este es el nombre con el que mencionamos anteriormente, con el cual Dios se da a conocer a Moisés ahí en la zarza, capítulo 3, versículos 13 y 14. Yahvé, el yo soy. Nuestras traducciones lo traducen así como el yo soy. Yo soy el que soy. Todos están de acuerdo con que esa palabra que se menciona ahí, el nombre que Dios menciona ahí, está relacionado relacionado con la raíz de la palabra ser. Entonces, ahí el Señor le habla a Moisés y le dice, yo soy, yo siempre he existido. De hecho, podríamos decir que una de la explicación del nombre de Dios es que es el eternamente existente en sí mismo. Es independiente de cualquier otro ser. Él existe, su existencia es por sí sola. Nosotros existimos, pero tenemos un principio, tenemos un fin, nosotros existimos, somos el efecto de una causa, pero en cuanto a Dios, Él es, Él es.
No hay razón. Dios no es la razón de existencias en base a algo. Dios es. Entonces, de hecho, decir que Dios existe, Él existe es porque existe en base a algo. Tuvo existencia, llegó a existir en un punto, tuvo un punto de partida, pero no Él es. De hecho, no hay una palabra para poder, para poder decir, para poder explicar la existencia de Dios. De hecho, la palabra existir tampoco es aplicable a Dios. En nuestro contexto, obviamente que sí, para poder entenderlo. Pero en la naturaleza de Dios, Él es, como se presenta a, a Moisés. Y este es el nombre que, como les decía, los judíos no lo mencionan y que cuando ellos lo leían en el texto, lo que se llama el tetragramatón, que son estas cuatro letras Y, H, W, H, no se pronuncian estas letras o no se pronuncia este nombre, sino que se pronuncia la palabra Adonai. Y cuando aparecía en el escrito Jehová el Señor, o sea, Yahvé, Adonai, ellos colocaban Elohim. ¿Ya? Ellos colocaban Elohim para saber que ahí decía Jehová el Señor, porque si no dirían Adonai, Adonai. Entonces, vemos que incluso ellos cuando transcribían, cuando hacían las copias de estos manuscritos, ellos ocupaban cuando escribían el nombre de Dios, utilizaban un lápiz distinto y ese lápiz después no se utilizaba más, o esa pluma, o esa tinta que se utilizaba era totalmente distinta y ya no se utilizaba más, porque el nombre de Dios es sagrado. Entonces, estos nombres de Dios nos dan a entender la naturaleza de Dios. Nos dan a entender en parte la naturaleza, sus atributos. Y hablando de los atributos de Dios, podemos decir que Dios es eterno, lo cual significa que no tiene un principio y que su existencia nunca va a terminar. Lo que mencionábamos anteriormente, Dios es eterno. Nosotros somos seres finitos, no infinitos. Nuestros límites no pueden entender la eternidad de Dios. No podemos entender algo que no tiene principio y no tiene fin. No lo podemos entender. De hecho, cuando nosotros hablamos de la eternidad, cuando estemos en la presencia de Dios por una eternidad, nosotros aún consideramos la idea de que esa eternidad va a tener un final. O de que cómo, no nos podemos explicar de cómo no va a terminar nunca. Cómo vamos a vivir por siempre. Más aún poder entender eso a la inversa, de no tener un principio. Es totalmente incomprensible para nosotros. Pero Dios es eterno. La escritura nos dice que Dios es eterno. El Olam, como dice Isaías 40:28. Él es inmortal, infinito. Deuteronomio 33:27, Salmo 92 y Primera de Timoteo 1:17. Él nos dice que Él es inmortal, es infinito. ¿Ya? Nosotros somos finitos, somos mortales. Podemos morir en este mismo momento. Me puedo morir. Pero Dios es eterno. Dios es infinito. ¿Ya? Dios es inmortal. Entonces, sería una incoherencia poder decir Dios está muerto. Querer matar o asesinar a Dios. Esa famosa película que habla acerca de esto. De ese profesor que trata de inculcar la, la no existencia de Dios y decir que Dios está muerto. Vemos cómo el hombre quiere alejarse y rehúsa creer en Dios. Todos estos conceptos que muchas veces no podemos entender, la gente obviamente los rechaza. De plano los rechaza porque no los puede entender. Ahora, nosotros tampoco los entendemos, pero sí los aceptamos por fe. Creemos en el Señor y tenemos convicciones claras de lo que la Escritura dice es real. Y esto es lo que hace la diferencia entre una persona inconversa y nosotros. Que nosotros creemos lo que la Escritura dice.
Creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, es la revelación de Dios. Y también hemos tenido una evidencia interna, porque nuestra fe nos ha hecho vivir experiencias con Dios que nos hacen entender que claramente todo esto de lo que estudiamos es real, es verdad y es vida, como muchas veces nosotros enseñamos a las personas. Dios es inmutable, lo cual significa que es inalterable, es fidedigno. Malaquías 3:6, números 23:19, Salmos 102, 26 y 27. Él es inmutable, no cambia, inalterable, es digno de confianza, es fidedigno. ¿En quién más podemos confiar? Nosotros confiamos en las personas, pero llega un momento que dejamos de confiar porque esa persona cambia, porque esa persona ya no es como antes. Y muchas veces perdemos la confianza en esa persona porque, claro, demuestra con sus acciones que ya no es como antes. Pero Dios no cambia, es inmutable. En su naturaleza no está el cambiar, no está el cambiar de opinión, no es una persona de doble ánimo. Por eso la Escritura a nosotros nos dice que tú sí sea sí y tú no sea no. Que no seamos variables, no cambiemos. Porque es una característica de la naturaleza de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos acercarnos y relacionarnos con Él. Y si nosotros queremos relacionarnos con Dios, tenemos que ser más como Él y menos como nosotros. Como cantaba eh, eh, aquel gran hombre, Jaime Murrell, que hace poco partió en los brazos del Señor. Eh, yo quiero más de ti. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Menguar nuestra vida. Que nuestro yo decaiga y que sea el Señor el que florezca en nuestra vida. Pero para hacer eso tenemos que asemejarnos más como Él. Ser más como Él. Ser más como Dios y menos como nosotros. Hacer morir nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra humanidad, para que la presencia de Dios, el poder de Dios, se haga manifiesto en nuestras vidas. Bueno, no estoy predicando, sino que estamos hablando acerca de los atributos de Dios. Dios es incomparable, lo que significa que no hay nadie como Él, en obras o en existencia. Es inigualable y perfecto. Segundo de Samuel 7:22, Salmo 86:8, Isaías 40:25, Mateo 5:48. No hay nadie que se compare a Dios, no hay nadie que haga las obras que hace el Señor. Nadie puede compararse con con su existencia, nadie es igual a Dios, nadie hace las obras que el Señor hace. Nadie puede hacerlo. Aunque la palabra de Dios nos dice que mayores cosas haríamos que nosotros haríamos mayores cosas que Jesucristo, en el nombre de Dios. Mayores cosas haríamos, pero nadie se compara a lo que hace el Señor. Mayores cosas haríamos, pero todo es obra del Señor. Nosotros somos los instrumentos. Pero nadie se compara a lo que Dios hace. Aunque ahora hay muchos que hablan de los milagros, de los prodigios, de los milagros sobrenaturales y todo, se jactan mucho de lo que Dios hace a través de ellos. Pero es Dios. Es Dios el que hace todas las cosas. Nadie se compara a Él. No hay un punto de comparación. De hecho, lo hablamos en el programa anterior. El concepto, el argumento ontológico nos habla acerca del concepto acerca de Dios. Que toda persona tiene este concepto acerca de Dios. Y si hay un concepto de Dios y un concepto que nos habla de un ser supremo, de un Dios todopoderoso, que no hay comparación, no hay ni siquiera un concepto que se compare a Dios, es porque obviamente Dios es real. Entonces vemos que no hay comparación. Por eso es el Dios altísimo, el Dios que todo lo ve, el Dios eterno, el Señor, el Dios todopoderoso, el Dios fuerte. No hay comparación. Esos nombres de Dios nos dan a entender esa diferencia que había con las deidades paganas. Que tenían poder, podían tener poder. Tenían conocimiento, podían tener conocimiento. Pero nadie se compara a Dios, al Dios de Israel, al Jehová de los ejércitos, al Dios todopoderoso.
Dios es inescrutable, lo cual significa que no tiene límite, no se le puede llegar a conocer por completo, es insondable. La palabra de Dios nos habla acerca de Dios. Obvio, lo dijimos al principio, que todo lo que nosotros conocemos acerca de Dios es lo que encontramos en su palabra. Pero aún así no podremos conocer a Dios por completo. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, sus caminos no son nuestros caminos. Es imposible decir yo conozco a Dios a la perfección, porque jamás, yo creo que aún estando en la presencia de Dios, jamás vamos a poder conocer a Dios por completo. Bueno, dice la Escritura que lo vamos a ver cara a cara, vamos a poder estar con Él, pero ahondar en la profundidad de su esencia, de su naturaleza, yo creo que es algo inmenso, algo que no podemos imaginar y que obviamente no podremos llegar a conocer o por completo, y eso hace la diferencia del creador con la criatura. Y eso es, es un sinónimo también de po- en lo personal, podría decir que eso también es un reflejo o no sé qué palabra ocupar, pero es una, es una idea que en lo personal nos da a entender esa magnificencia de Dios y lo cuán diminutos que somos nosotros. Quizás me cuesta explicar en este momento esa sensación. Es la alegría de saber que tenemos un Dios tan grande, tan, tan inimaginable y que ese Dios mora en nuestros corazones. Es insondable, como dice, como acabamos de mencionar. ¿Ya? No tiene límite, no tiene límites. Entonces, eso obviamente que tiene que causar en nosotros una alegría, un gozo, un deseo de también de poder conocerlo más, pero también una alegría eh, de saber del Dios tan grande que tenemos, del Dios tan inmenso que decidió morar en cada uno de nuestros corazones, que ha hecho morada en cada uno de nosotros. Es emocionante porque eso demuestra el amor de Dios, otra característica, otro atributo de Él, su amor, su misericordia. Aún siendo tan trascendente, aún así se hace tan presente, tan real en cada uno de nosotros, tan cercano. Dios es imparcial, lo que significa que no hace distinción de personas en el sentido de mostrar favoritismo. Deuteronomio 32:4, Salmo 18:30. Dios no tiene favoritos, pero sí Él cumple sus promesas. Si nosotros somos obedientes, Él nos bendice. Si nosotros somos desobedientes, sufrimos las consecuencias. Ahora, ¿somos obedientes por las bendiciones? No, somos obedientes porque debemos ser obedientes a Dios. Y nuestro deleite debe ser el hacer la voluntad de Dios. Pero Dios no tiene favoritos. Dios es justo y demuestra su justicia. Y cuando nosotros nos deleitamos en la justicia de Dios, cuando nosotros nos deleitamos en su justo juicio, nosotros también sentimos que Dios es bondadoso, misericordioso, aun cuando nosotros no lo merecemos. Pero el Señor es imparcial. ¿Ya? No podemos decir que Él tiene favoritos, que Él actúa de mejor forma con cierto tipo de personas. La Escritura dice que Dios halló gracia, o que personas, perdón, hallaron gracia ante los ojos de Dios. Pero esto porque ellos hacían la voluntad de Dios. Todos tienen la oportunidad de hacer la voluntad de Dios.
Y el hallar gracia ante los ojos de Dios depende de que se haga la voluntad de Dios, de que hagamos la voluntad de Dios. Dios es omnipotente, esto es un atributo de los que más conocemos, lo cual significa que es todopoderoso. Él puede hacer todo lo que le agrada, pero sus acciones siempre estarán de acuerdo con el resto de su carácter. O sea, Él puede hacer todas las cosas, pero Él hace las cosas de acuerdo a su esencia, a su naturaleza. Y obviamente su naturaleza es justa, es santa, y Él no va a hacer algo que vaya en contra de su misma naturaleza, pero Él es todopoderoso. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, porque Él todo lo puede. Es el Dios todopoderoso. Es omnipresente, lo cual significa que siempre está presente en todas partes, en todo lugar. Al mismo tiempo está en tiene su mirada puesta en todo el mundo. Ahora en este momento están sucediendo muchas cosas y Dios está presente en todo lugar. Ahora está presente en todo lugar y eso nosotros decimos, Dios está presente en todo lugar y nos gozamos muchas veces cuando estamos en nuestras congregaciones alabando a Dios y nos gozamos porque Dios está presente, porque su presencia se hace sentir en medio de su iglesia, del pueblo. Hay manifestación de Dios, del Espíritu Santo y nos alegramos. Pero también cuando decimos que Dios está presente en todos lados, también está presente no en los momentos tan gozosos que pasamos en la iglesia, sino que también en la intimidad de nuestra casa, en la intimidad de nuestra familia, en los problemas que vivimos con nuestra familia, en los problemas internos que vivo yo mismo, en mi mente. Dios está presente en todos lados. Entonces, claro, es una bendición. Dios está aquí. Pero también si lo decimos, Dios está aquí, cambia la cosa también. Dios está aquí. Amén. Pero Dios está aquí. Así que, cuidado. Dios está presente en todo lugar. En los, y en los lugares donde se están acometiendo las peores atrocidades, Dios está allí presente también. Está observando. Pero Dios, a diferencia de nosotros, no se contamina con el pecado. Dios está presente en todos los lugares. En un prostíbulo, en un lugar, como les decía, que se está cometiendo las peores atrocidades que un hombre puede hacer. Dios está presente ahí. Dios todo lo ve, pero no se contamina, a diferencia de nosotros, que podríamos decir, no, yo puedo estar en este lugar y no contaminarme, pero sí nosotros corremos el peligro de contaminarnos. Y lo más probable es que nos contaminemos, pero Dios no. Dios no lo hace. Y Él está presente. Está presente. Y como está presente, es porque eso significa que todo está también bajo su control. Si Dios está en un lugar, no es que se le esté pasando, lo que está sucediendo en otro lugar. Ay, no lo vi. No, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es omnisciente, lo cual significa que conoce el pasado, presente y futuro, aún lo que estamos pensando en cualquier momento, y puesto que conoce todo, su justicia siempre será administrada imparcialmente. O sea que Dios conoce todas las cosas. Así como está, como Dios es todopoderoso, puede estar en todos lados, todo lo sabe. O sea, puede estar en todos lados, todo lo sabe. Aunque estos atributos no tienen, no están limitados a uno al otro, sino que conviven en completa armonía. Dios todo lo sabe. Y como decía, está presente en todo lugar, aún en nuestros pensamientos, conoce todo. No podemos engañar a Dios. Jonás quiso escaparse de Dios, pero ahí al fondo del mar, no sé, ahí dentro del pez, del gran pez, aún así ahí estaba Dios. Aún si bajara a las profundidades del mar, aún si me escapara, no sé, Dios está en todo lugar y conoce todo lo que nosotros hacemos, toda nuestra vida, nuestro pasado, presente y futuro. Antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos conocía. Dios conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones.
lo que haremos en un futuro. Dios conoce todas las cosas. Y si Dios conoce todas las cosas y nos ama, es porque su amor es tan grande, es que su naturaleza, su esencia es amar. No es que el Señor ame como nosotros amamos. Nuestra naturaleza no es amar, no es ser amor, pero Dios es amor en su naturaleza. Nosotros podemos llegar a amar a alguien, pero nuestra esencia no es el amor, pero Dios es amor. Y aún conociendo lo más terrible de nuestra vida, lo más oscuro, lo más pecaminoso de nosotros, aún así nos ama. Esa es la naturaleza de Dios. Dios es uno, lo cual significa que no solo no hay otro, sino que también es el único en poder suplir las necesidades más profundas y anhelos de nuestros corazones. Solo Él es digno de nuestra adoración y devoción. El Shema de los judíos, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. No hay otro, no hay otro Dios. Y no hay otro Dios que pueda suplir las necesidades del hombre. No hay nadie. El hombre puede adorar a muchas cosas, el hombre puede tener devoción por muchas personas, pero nadie puede suplir las necesidades que Dios suple. Nadie puede entregar la paz que Dios entrega. Nadie. Solamente hay un Dios, solamente hay uno, y es el Dios que nosotros adoramos, es el Dios que nosotros bendecimos, el único Dios. Cuando estudiamos los libros históricos de la Biblia, el Antiguo Testamento, nos damos cuenta que Dios es el autor principal de la historia del pueblo de Israel. Que no se trata de Israel, no se trata de los méritos de los patriarcas, no se trata de los méritos del pueblo de Israel en Egipto para que Dios los sacara de Egipto, no se trata de los méritos del pueblo de Israel en el desierto para que Dios les proveyera de alimento, de pan, de agua. No se trató del rey David, sino que se trataba de Dios. La historia de Israel depende y dependió de Dios, dependía de Dios. La importancia del rey David dependía de Dios, no de la trascendencia del reinado de David, sino de la gracia de Dios puesta sobre el rey David, sobre los patriarcas, sobre Moisés, sobre el pueblo de Israel. Esto se trata de Dios, del único Dios verdadero, y no de nosotros. Un solo Dios. Y ese es el Dios que nosotros adoramos y bendecimos. Dios es justo, lo cual significa que no puede y no va a pasar por alto la maldad. Es debido a su rectitud y su justicia que Jesús tuvo que experimentar el juicio de Dios. Nuestros pecados fueron puestos sobre él para que de esta manera fuéramos perdonados. La justicia de Dios. La justicia de Dios demandaba de que el hombre pecador debía morir, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios, la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la vida eterna a través de Jesucristo. La consecuencia del pecado era la muerte. Dios instituyó en el Antiguo Testamento un sistema de sacrificio, un sistema en el cual el hombre podía acercarse a Dios y no morir en el intento. Aunque suene gracioso, pero los sacrificios simbolizaban la muerte del hombre. El sacrificio de aquel cordero, de aquel animal, de aquel becerro, simbolizaba la muerte del pecador. Pero Dios instituyó ese sistema para que el hombre no muriera, pero también para que se diera cuenta de que ese animal que era degollado, que era desangrado, que era desollado y que era descuartizado y entregado ahí en sacrificio a Dios, y esa sangre derramada, eso, eso tenía que simbolizar a la persona que él era él el que tenía que estar en ese lugar, que ese animal tomó su lugar, fue su sustituto que le permite ahora vivir. Muchos dicen, pero es que los tiempos del Antiguo Testamento eran los tiempos de la ley.
ojo por ojo, diente por diente, sí, pero también vemos la gracia y el amor de Dios en estos actos, en este sistema, podríamos decirlo así, en este sistema de sacrificios que preservó la vida del hombre, pero que le dio a entender que había una deuda permanente entre el hombre y Dios, una deuda que el hombre debía pagar. Jesucristo pagó esa deuda, porque el pecado que nosotros habíamos cometido, la desobediencia del hombre y la mujer que cometieron, fue la desobediencia a un Dios eterno. Por lo tanto, nuestra paga, nuestra ofrenda debía ser equivalente a ese Dios que había sido ofendido, a ese Dios eterno. Por eso que Jesucristo, el Hijo de Dios eterno, tuvo que tomar nuestro lugar para pagar eternamente por nuestro pecado. Eso es justicia. Pareciera que fuese injusto para el Señor, injusto para Jesucristo, pero justo para Dios y misericordioso para nosotros, que se nos imputó la justicia de Cristo. Por el sacrificio somos considerados justos, aun cuando nuestra vida no sea justa. Ahora ya no miramos ese animal sacrificado como nuestro sustituto, ahora miramos a Cristo. Y cuando miremos a Cristo debemos pensar que era nuestro lugar. Jesucristo cargó nuestra cruz. Jesucristo recibió nuestros latigazos. Fue escupido, fue insultado, fue violentado, fue golpeado en lugar nuestro. Su sangre fue derramada en lugar de nuestra sangre. Eh, Esa justicia nos habla, de esa justicia nos habla la Escritura. Y esa es la naturaleza de Dios. Es un Dios justo. Un Dios justo. Dios es soberano, lo cual significa que es supremo. Toda su creación junta no puede impedir sus propósitos. Dios es soberano, Él hace como estime conveniente, pero obviamente Él obra de acuerdo a su propia naturaleza, y Él no puede hacer algo que vaya en contra de su misma naturaleza. Pero Él es soberano. La Escritura nos dice, lo mismo, si estudiamos el libro de Éxodo, vemos que dice la Escritura, perdón, dice la Escritura que Dios endureció el corazón de Faraón para no dejar ir al pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que le mandaba a Moisés? Dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Y qué hacía Dios? Endurecer el corazón de Faraón. ¿Qué pasa aquí? ¿Que Dios está jugando con Moisés y Faraón? ¿Que, que Moisés y Faraón forman parte del circo de títeres que Dios tiene para, para complacer sus caprichos? Como dicen muchos. No. Pero aquí vemos una muestra de cómo es el corazón del hombre. Esta forma de actuar de Dios o de demostrar su poder, su naturaleza, ser soberano en este hecho o en esta situación, nos da a conocer el corazón del hombre. Cómo el hombre actúa frente a los tratos de Dios. Por ejemplo, ya lo he mencionado anteriormente, si ponemos una caluga de mantequilla, no sé cómo se dice, un pan de mantequilla y un poco de lodo al sol, vemos que la mantequilla en algún momento se va a derretir, pero el sol, ¿qué va a pasar? Perdón, el lodo, ¿qué va a pasar con él? Se va a endurecer. Y eso ejemplifica muy bien lo que muchas veces nosotros vivimos en relación a los tratos de Dios. Cómo nosotros actuamos cuando el Señor actúa. Cómo nosotros reaccionamos. Muchas veces nuestro corazón va a ser eh, consciente de los tratos de Dios y vamos a ser sensibles al trato de Dios. Y vamos a entender que es Dios el que está tratando con nuestra vida. Pero en otras ocasiones vamos a endurecer nuestro corazón. En vez de derretirnos como la mantequilla, nos vamos a endurecer como el lodo, como el barro. Nos vamos a endurecer.
¿Qué pasó con Faraón? Faraón endureció su corazón frente al trato de Dios. En este caso, el ejemplo que doy fue el sol el que derritió la mantequilla y el que endureció el lodo. En este caso, Dios actuó y el corazón de Faraón, en vez de ser sensible, ser consciente, se endureció. Entonces Dios actúa en formas en las que nosotros no podemos entender muchas veces, pero sí tenemos que tener claro cuándo es Dios el que nos está hablando, cuándo es Dios el que está tratando con nuestra vida y que tenemos que reaccionar de acuerdo a lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Y debemos actuar, reaccionar como hijos, no como el padre que cuestiona las acciones del hijo, sino como un hijo que obedece, aunque no entienda los propósitos del padre. Esa es la soberanía de Dios. Dios es espíritu, lo cual significa que es invisible. Juan 1, 18 y 4, 24. Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios es inmaterial. Dios se hizo, tomó forma de hombre, Dios se hizo carne para darse a conocer. Se humilló hasta lo sumo. No podemos decir cuál es la forma de Dios. Cuando la Escritura dice que Dios nos creó a imagen y semejanza suya, está hablando acerca de lo moral, de lo espiritual, del dominio que Dios ejerce sobre la creación y el dominio también que Dios le entrega al hombre sobre la creación, sobre la moralidad, sobre la ética, pero materialmente Dios no tiene forma, Dios es espíritu y Dios se puede manifestar de diferentes formas. Lo hizo en una nube en el día que acompañamos al pueblo de Israel en el desierto, de una columna de fuego en la noche, de una columna de fuego en el tabernáculo, la presencia ahí en el propiciatorio, la presencia de Dios ahí manifestada en el monte Sinaí, la presencia de Dios manifestada en el ángel de Jehová y obviamente la encarnación de Dios a través de Jesucristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios es espíritu. No podemos decir yo me parezco a Dios, soy igual a Dios. Cuando uno no es muy agraciado, pero Dios es espíritu. Y ese espíritu que hay en nosotros nos conecta con Dios. Podemos sentir su presencia. Muchas veces podemos sentir su voz audiblemente. Muchas veces podemos sentir la voz de Dios en el corazón, aunque es difícil de explicar. Podemos sentir la voz de Dios en nuestra mente. Podemos ver a Dios en la mirada de nuestro hermano. Podemos ver la protección de Dios a través de nuestros padres. Podemos ver el amor de Dios a través de nuestros hijos. Pero Dios es espíritu. Dios es una Trinidad, lo cual significa que es tres en uno, el mismo en substancia, poder y gloria por igual. Y esto es una de las unas grandes doctrinas de nosotros los cristianos, la Trinidad, que creemos en la Trinidad. La Biblia no nos habla de la Trinidad específicamente, no está detallada la doctrina de la Trinidad, pero sí nos habla acerca de un Dios que se manifiesta en tres personas, un Dios Padre, un Dios Creador, un Dios Hijo, Jesucristo, y un Dios Espíritu Santo, que los tres actúan de formas distintas, poseen personalidades distintas, pero que son uno en esencia, en naturaleza. Y esto lo más probable es que lo estudiemos en la próxima transmisión, y con eso terminaríamos el área de la teología propia. Vamos a hablar acerca de la Trinidad. Lo más probable es que en el próximo programa hablemos acerca de la Trinidad, así que hoy día no vamos a andar mucho en esto. Dios es verdad, lo cual significa que está de acuerdo con todo lo que es. Él va a permanecer incorruptible y no puede mentir.
Jesucristo, que es la encarnación de Dios, Dios aquí en la tierra, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Él es verdad, Él es vida, y su palabra es viva y es eficaz, es verdad, es fiel, es verdadera. No podemos, no corremos peligro cuando confiamos en Dios, porque Él es verdad, Él es vida, Él es la verdad. Cuando todos dicen tener la verdad, cuando todos están en búsqueda de la verdad, Cristo realmente es la verdad. Entonces muchos buscan la verdad en muchas otras cosas, muchos ponen su confianza en muchas otras cosas, pero quien posee la verdad es Cristo, es Dios. Y en su naturaleza, Él expresa esto, que es verdad y es vida. Él es verdad y Él no va a mentir, Él no miente. Él no nos dice una cosa y luego cambia de opinión, o nos dice una cosa y nos engaña. No, nuestra confianza está puesta en Él porque Él es verdad, porque Él nos habla con verdad. Y muchas veces la verdad puede doler, muchas veces la verdad puede causar heridas, pero esa misma verdad se encarga de sanar y de encauzarnos en el camino correcto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Dios es santo, lo cual significa que está separado de toda corrupción moral y es hostil a ella. Dios ve todo el mal y esto lo enfada. Dios es referido como un fuego consumidor. Dios es santo. De hecho, esto es uno de los atributos que la escritura lo menciona y lo repite 3 veces. Lo recalca, Dios es santo. Y los ángeles cantan santo, santo, santo. Y este es uno de los atributos más importantes de Dios, su santidad. No estoy hablando de su santidad el Papa. Estoy hablando de la santidad de Dios. Dios es santo. Y esto también es un rasgo que nosotros también podemos conocer de Dios porque Dios demanda de nosotros santidad. Hay rasgos, hay atributos que se llaman conocibles y no conocibles. Los atributos conocibles son aquellos que también, que también nosotros los podemos experimentar, por ejemplo. El amor de Dios, la misericordia de Dios, eh, la moralidad de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios. Ahora, bien, nosotros no poseemos esa naturaleza eh, 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 de amor como Dios es. Dios es amor. Nosotros amamos a las personas, pero Dios es amor. Como dice la Escritura, que que el único bueno también es Dios. Su esencia es ser bueno. Dios es justo, como lo vimos. Nosotros también tenemos nuestra justicia, pero obviamente nuestra justicia no se compara a la justicia de Dios. Pero estos elementos estos atributos nos ayudan a entender en parte lo que es Dios y nos dan a entender esa lejanía también que hay entre su naturaleza y nuestra naturaleza. Entonces, Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros seamos santos? Porque Dios quiere relacionarse con nosotros. Entonces también nosotros para poder acercarnos a Dios tenemos que ser más como Él, como mencionábamos anteriormente. Y esta naturaleza santa de Dios, eh, esta naturaleza santa de Dios es lo que les decía también anteriormente, es que lo que le permite a Dios, llamémoslo así, lo que permite a Dios que estar en todos lados, estar en donde se está cometiendo algún pecado, estar ahí presente, pero no contaminarse. Entonces, al principio el hombre conocía el bien y el mal. Sí lo conocía en parte porque sabía, Dios les dijo no coman de esto y ya sabían que eso era malo. Ahora lo que ellos hicieron, lo que ellos experimentaron cuando comieron del fruto, experimentaron el mal, fue experimentar el mal. Y eso fue el engaño de la serpiente, obviamente. Entonces, comiendo el fruto no serían iguales a Dios, obviamente, sino que se iban a alejar de ser igual a Dios.
La imagen de Dios se iba a perder en ello. Porque Dios conoce el mal, pero no practica el mal, no experimenta el mal. Y eso es debido a su santidad. 3 veces santo, dice la Escritura. Entonces, si Dios es santo, nosotros tenemos que también actuar conforme a la santidad de Dios. Y eso es muy importante porque es un rasgo que nos cuesta mucho a nosotros. La Escritura nos dice que somos santos, sí, pero posicionalmente somos santos. Pero, pero ¿realmente somos santos completamente? No, somos puestos en una posición de santidad porque hemos sido apartados. Pero completamente santos no somos. Y esa santidad es progresiva, cada vez nos vamos santificando, cada vez nos vamos apartando del mal. Y cada vez que avanzamos en este proceso de santidad, de renovación, de búsqueda de la presencia de Dios, caemos muchas veces. Entonces tenemos que estar en constante comunión con el Señor para no caer en tentación. El Señor nos habla que debemos llegar a la altura del varón perfecto y que tenemos la mente de Cristo. Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir de un hombre perfecto. Lamentablemente no podemos decir que nos vamos a asemejar a Cristo aquí en la tierra, que vamos a poder ser algo semejante a Cristo, parecernos a Cristo en el sentido de la perfección, como lo fue Él. Sí reflejamos a Cristo, sí tratamos de ser más como Él, pero llegar a la perfección como Él la demostró aquí en la tierra es imposible. Pero tenemos que tratar de buscar la santidad, tratar de buscar comunión con Dios, apartarnos del mal, apartarnos de todas aquellas cosas que impiden que nosotros podamos relacionarnos directamente con el Señor. Hay tantas áreas de nuestra vida que no están apartadas del mal, hay tantas áreas que nos llevan hacia el mal, que nos tienen más arraigados en la maldad, en el pecado, en el error, que, que en una vida de santidad. Entonces debemos procurar nosotros también acercarnos más a Dios para ser más como Él. Dios es santo. Y ese es uno de los atributos más importantes de Dios. Dios es clemente. Esto incluiría su bondad, su benevolencia, su misericordia, su amor, los cuales son palabras que dan tintes de significado a su bondad. Si no fuera por la gracia de Dios, su santidad nos excluiría de su presencia. Como les decía, somos santos totalmente, posicionalmente estamos en una posición de santo, pero no totalmente, completamente. Pero la gracia de Dios es la que nosotros también nos justifica delante de Dios, nos hace llamar santos, nos acerca a la presencia de Dios. Pero eso no significa que descuidemos nuestra santidad, nuestra integridad, nuestro comportamiento. Afortunadamente, este no es el caso porque Él desea conocernos a cada uno de nosotros personalmente. Sin la gracia de Dios, la santidad de Dios nos excluiría completamente de su presencia. Pero Dios quiere relacionarse con nosotros. Dios quiere morar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Entonces aquí vemos todas estas cualidades, podríamos decir, estos atributos que nosotros vemos de Dios. Y cómo estos atributos están relacionados con nosotros. Cómo esto nos habla acerca de Dios, pero también nos habla acerca de nosotros. ¿Y se acuerdan lo que les dije al principio del programa anterior? Para tener un claro concepto de nosotros mismos, de cómo somos nosotros, de quiénes somos nosotros, tenemos que tener un claro concepto de quién es Dios. Si queremos saber acerca de nuestra santidad, tenemos que conocer la santidad de Dios. Si queremos conocer cómo poder ser justos, tenemos que hablar acerca de la justicia de Dios. Si queremos saber cómo amar, tenemos que saber cómo Dios ama. Si queremos saber cuál es nuestra esencia, nuestra naturaleza, tenemos que conocer la naturaleza de Dios. Entonces ve cómo lo que estudiamos anteriormente, en el programa anterior, está directamente relacionado con esto. Podemos unir esto.
lo que hablamos en la introducción, lo podemos concluir ahora en este tema. Es importante la teología propia, por eso le dije, no es casualidad que empecemos nuestro estudio con este tema. ¿Qué podemos concluir entonces? Ya finalizando el estudio del día de hoy, ya que Dios es un ser infinito, ningún ser humano puede responder plenamente esta pregunta del tamaño de Dios. Pero a través de la palabra de Dios podemos entender mucho más acerca de quién es Dios y cómo es Él. Y que todos nosotros continuemos buscándole de todo corazón. Jeremías 29:13. Y para finalizar vamos a leer lo que nos dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué hermoso. Si buscamos al Señor vamos a hallarlo. El que busque a Dios, el que quiera creer en Dios, tiene que creer que le hay. El que busque a Dios, ¿cierto? Tiene que creer, tiene que tener fe, buscar al Señor. Porque el que busca, halla. El que golpea, se le abrirá. El que pide, recibe. Debemos buscar al Señor con todo nuestro corazón, buscarle de corazón. Pasar tiempos de intimidad con Dios, de conocer a Dios, de conocer el corazón de Dios, de su naturaleza. Si bien hemos estudiado muchos de sus atributos, pero también el mayor conocimiento que nosotros podemos adquirir es ese conocimiento vivencial, ese conocimiento experiencial que tenemos cada uno de nosotros con Dios, esas experiencias, esas vivencias que nosotros tenemos, esas historias que nosotros tenemos con Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen historias con Dios? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido una historia con Dios? Algo que contar, algo por lo menos que contar y que nos hace tener un conocimiento de Dios y poder decir gracias Dios porque puedo conocerte. Gracias a Dios porque puedo sentirte. Gracias a Dios porque puedo, a pesar de los problemas y de todas las dificultades, yo creo fielmente en ti porque, porque he visto tu mano en las diversas situaciones. Qué hermoso, qué bendición poder tener a un Dios tan grande. Como les decía en un momento que no encontraba las palabras para poder explicar esa alegría de saber que tenemos un Dios tan grande, tan trascendente, pero tan inmanente también. Que pareciera ser tan lejano, pero también tan cercano. Ese es el Dios que bendecimos, ese es el Dios que adoramos. Gracias le doy a Dios por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes en este programa de enseñanzas bíblicas. Doy gracias a Dios por cada uno de los que estuvieron ahí atentos a la transmisión. Nos pasamos un poquito en la hora, pero bueno, el Señor les sea bendiciendo, les sea ayudando y sea acompañándonos en las próximas transmisiones más de este programa. Enseñanzas bíblicas, que Dios les sea bendiciendo, que Dios les sea guardando, que este día haya sido un día de bendición, este tiempo que hemos estudiado la palabra de Dios y que también usted pueda compartir este conocimiento con aquellos que no conocen al Señor, con sus hermanos también de su iglesia y que esto sea de bendición. Nos encontramos entonces nuevamente en una nueva transmisión más de este programa, Enseñanzas Bíblicas, y que el Señor le sea bendiciendo. Nos encontramos en un nuevo programa más.